¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. Un saludo muy especial a los chicos de segundo básico, secciones amarillo y azul. Hoy en el curso de Ciencias Sociales trabajaremos este tema propuesto como una pregunta. ¿Qué son los ecosistemas y qué los componen? Se entiende por ecosistema al conjunto de factores bióticos o vivos que se relacionan con otros seres y con factores abióticos o no vivos. Esta es una relación de mutua dependencia, pues los organismos vivos necesitan obtener energía a través del alimento que encuentran en su entorno, y a su vez desempeñan un papel importante en este, pues ayudan a que el ambiente permanezca en equilibrio. Con base en lo anterior, dentro de los ecosistemas se pueden distinguir 4 elementos. Elementos que componen los ecosistemas. Anteriormente mencionaba 4 elementos y estos elementos son los factores bióticos, factores abióticos, hábitat y nicho ecológico, los cuales vamos a describir a continuación viendo las siguientes imágenes. ¿Qué son los factores bióticos? Son todos los organismos vivos de la Tierra, tales como animales, plantas, hongos y bacterias. A este conjunto también se le llama biocenosis. Factores abióticos. Son los elementos no vivos que se encuentran en el entorno natural, como la luz del sol, el aire, el agua, la temperatura, el relieve y los suelos. Hábitat. Son las condiciones del espacio donde viven las especies. Nicho ecológico. Es la relación que establecen los factores bióticos con los abióticos en un hábitat. La red trófica o flujo de energía en la naturaleza. Dentro del ecosistema, la energía necesaria para la vida se transfiere de unos organismos a otros a través de la alimentación, lo que da lugar a lo que conocemos como la red trófica o flujo de energía en la naturaleza. Y pues esta red trófica la constituyen o son integradas por grupos de organismos, como por ejemplo productores, consumidores herbívoros o primarios, consumidores carnívoros o secundarios, consumidores terciarios y descomponedores, los cuales vamos a ver a continuación. Los productores convierten la energía en la luz que proporciona el sol, y pues en este caso lo convierten en factores que benefician a otros seres vivos en la naturaleza. Número 2. Consumidores herbívoros o primarios. Se alimentan directamente de las plantas. En el número 3 encontramos a consumidores carnívoros o secundarios, que son animales que se alimentan de animales herbívoros. Encontramos a los consumidores terciarios, que son carroñeros que se alimentan de los restos de animales muertos. Y por último encontramos a los descomponedores, que consumen los últimos desechos orgánicos de otros seres vivos. ¿Qué entendemos entonces por red trófica o flujo de energía de la naturaleza? Que simplemente unos necesitamos de otros para poder subsistir. Por ejemplo, vimos que unos se encargan de transformar energía, otros se alimentan de las plantas, pero también existen otros grupos que se alimentan de esos animales, de otros animales, y estos son los carnívoros. También encontramos a los carroñeros, que se alimentan de los restos de los animales, y sí que todo tipo de animales. Y por último encontramos a los descomponedores, que son los que descomponen los restos de otros seres vivos en la naturaleza. También encontramos los tipos de ecosistemas en el planeta. Son diferentes tipos de ecosistemas, pero los principales son los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Entre los ecosistemas acuáticos, pues sabemos que son los ecosistemas en los que el medio físico es el agua, ya sea dulce o salada. En esto la producción y regeneración de la energía está asociada a diferentes factores de acuerdo con el tipo de ecosistema. En los lagos y aguas poco profundas, los sedimentos de materia orgánica en descomposición y los minerales que permiten la supervivencia de vegetación, hongos, bacterias. Por su parte, en los ríos y desembocaduras, la regeneración de energía depende de los nutrientes que transportan las corrientes, que también alimentan a los ecosistemas marinos.
La productividad de estos ecosistemas también depende de la luz solar que reciben, de la temperatura de las especies que viven allí y de la acción de los seres vivos que la rodean, como por ejemplo los humanos. Entonces, los ecosistemas acuáticos están integrados por todos los seres vivos y todos los elementos que viven directamente en el agua. También tenemos los ecosistemas terrestres, que son aquellos que están presentes en tierras sumergidas como montañas, llanuras, son aquellos que encontramos en tierras emergidas, o sea, que resaltan de la superficie de las aguas. Por ejemplo, tenemos las montañas, las llanuras, las mesetas y además en las depresiones. La cantidad de energía que se produce y se transfiere dentro de un ecosistema terrestre está relacionada con las condiciones físicas del suelo. Entre mayores sean la capacidad de almacenamiento de agua y la retención de los minerales en el suelo, el ecosistema tendrá más posibilidades de generar energía y de ser biodiverso. Otras variables que determinan la productividad de estos ecosistemas son la cantidad e intensidad de la luz solar que reciben, el régimen de lluvias y la temperatura. En las partes más húmedas del trópico, por ejemplo, las plantas reciben una luz solar muy intensa y abundante, lo que permite contar con los ecosistemas terrestres más productivos y diversos. Los ecosistemas pueden ser modificados por 3 tipos de fenómenos. Por ejemplo, los cambios paroxísmicos, que son acontecimientos naturales como una erupción volcánica, los cambios evolutivos que se dan a largo plazo debido a las modificaciones genéticas de los organismos, o sea, por evolución, y a los cambios generados por el ser humano cuando las acciones dificultan el flujo de nutrientes en los ecosistemas, como ocurre, por ejemplo, con la emisión excesiva del dióxido de carbono, que esto es producido específicamente por el ser humano, por el uso desmedido por ejemplo, de aerosoles, de fertilizantes a base de químicos y otros productos que utiliza para alterar el ciclo natural de los organismos naturales. Bien, amigos, entonces es así como hemos visto cómo se componen los ecosistemas, qué son los ecosistemas y cómo es que, por ejemplo, todos los seres vivos necesitamos de los otros organismos que conviven con nosotros en la naturaleza. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.